En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les avisamos que hay desayuno después de la misa en la cafetería de la escuela. Muy bien, pues lo que voy a decir, aunque sé que muchos no están acostumbrados a escuchar, por más que quisieran escuchar, no pueden escuchar. Entonces, a pesar de eso, pues quiero arriesgarme a decirles algo, pero solo para que me escuchen, los que me puedan escuchar. Porque si no escuchan esto y no lo entienden bien, bueno, pues tendríamos un problema. Entonces, lo primero es que no puede haber relación con Dios si no hay relación sana con la realidad. La relación con la realidad lo determina todo. ¿Sí? Y hoy por hoy, pues imagínense, son miles y miles las personas que tienen la mayor de las dificultades en relacionarse con la realidad. Por ejemplo, el 87% de los adolescentes ahorita ya ha probado drogas para no tener nada que ver con la realidad. ¿Por qué los adolescentes no quieren tener nada que ver con la realidad? Porque no hay nada digno de ser visto ni escuchado. La sociedad, la familia y los individuos han borrado a Dios de la realidad. El contacto con Dios se realiza, por lo general, a través del contacto con la realidad. Tal forma que toda la salud, toda la felicidad, toda la paz, la salvación, la tranquilidad, el bienestar, depende, primero que todo, de su relación con la realidad. Por ejemplo, dice San Pablo, vuélvanse a poner en contacto con el verdadero yo de ustedes. Pónganse en contacto con la verdad de ustedes. Porque déjenme decirles que lo que ustedes piensan que ustedes son, posiblemente no tenga nada que ver con la realidad, ni tenga nada que ver con la persona que Dios creó el día que ustedes fueron concebidos. Y eso es doloroso, porque la gente puede pasarse la vida alimentando fantasmas, el fantasma de mí mismo, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la realidad. La mayor ilusión, ¿verdad?, estar alimentando y viviendo y dependiendo de una ilusión que no soy yo, que no tiene nada que ver con la imagen que Dios creó cuando me concibió en el vientre de mi madre. ¿Sí? Y en ese pequeño mundo de mis propias opiniones, de mis propios conceptos, de lo que yo creo que soy, allí vivo la mayor parte de mi tiempo. Y de ahí no salgo, de ahí no salgo. ¿Sí? Entonces, salgo hacia afuera solo cuando algo me interesa, cuando algo me gusta o no me gusta, cuando están de acuerdo conmigo, cuando no están, cuando algo sabe bien, cuando algo se ve bien. De allí para allá ya no tengo yo contacto con la realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, algunos mecánicos que no tenían los medios económicos para tener alguna maquinaria o computadora como ahora se usa, para determinar, si usted no tiene ni idea cuáles son las bujías de un motor, pues no se preocupe. Pero algunos mecánicos tenían la idea de que con un pedazo de manguera o de tubo se echaba a andar el motor del carro y luego se ponía el tubo en el oído y se pasaba por cada bujía individualmente para solo escuchar el sonido de esa bujía.
Y así vive la inmensa mayoría de las personas, escuchando solo lo que le gusta, lo que le conviene. ¿Y la realidad? ¿Sí? Entonces nos imaginamos a veces que lo mejor que nos puede pasar es que todos nuestros sueños se cumplan, que todos nuestros deseos se realicen. Sin embargo, en realidad, nuestra vida debería ir acompañada de una actitud distinta, la de atender a las llamadas de Dios. ¿Sí? Atender a sus distintas invitaciones que se nos dirigen siempre, constantemente, de manera misteriosa a lo largo de nuestra existencia. Dar prioridad a la escucha y a la disponibilidad más que a la realización de nuestros planes. Por ejemplo, ahorita que me están escuchando, los que están acostumbrados a escuchar, están escuchando una invitación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los invitados a la boda? Pues dice el rey de las bodas de su hijo, todo está preparado para que vengan y disfruten de la realidad entera. Hemos matado vacas, las reses están listas, todo está listo para que vengan y vean. Y los invitados dice que no quisieron ir, se rehusaron a vivir. Cada vez que nosotros nos rehusamos a ver la realidad y a acoger la realidad como es, nos rehusamos a vivir. ¿Cuántas personas no parecen que caminan o que trabajan o que comen, pero no viven? No viven, porque lo peor que nos puede pasar es que la vida termine siendo lo que yo quiero de la vida. ¿Sí? Entonces, dejar de escuchar, dejar de atender a las llamadas de Dios de la realidad, significa rehusarse a vivir y comenzar a morirse en vida. ¿Sí? ¿Se recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús le dice a los discípulos, pasen al otro lado del lago? A medio del lago se viene esta tormenta y se desesperan y ven a Jesús y ellos dicen, es un fantasma. Viviendo con Él y conociéndolo, no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Cuántas veces no habrá pasado Cristo a su lado y ustedes no lo han visto porque están ocupados o en sus tierras, o en sus trabajos, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus opiniones? ¿Qué tienen que ver sus opiniones, sus pensamientos, sus gustos con la realidad? Absolutamente nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, las llamadas de Dios nos llegan a nosotros a través del ejemplo de los demás, a través de los acontecimientos de nuestra vida, nos llegan de los impulsos del corazón, nos llegan a través del contacto con lo que nos rodea, con todo lo que nos rodea, no solamente con las cosas que nos gustan o nos caen mal, con toda la realidad. Las llamadas de Dios nos llegan en la realidad. ¿Sí? Y esto que le estoy diciendo, representaría para la inmensa mayoría de ustedes una revolución. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que para ver a Dios, para encontrar a Dios, bueno, debe haber un método o algún retiro, ¿verdad? Un lugar donde me pueda esconder y encontrar a Dios allí?
Si ustedes no encuentran, ni ven, ni tocan, ni escuchan a Dios en la vida ordinaria, no lo van a encontrar en ningún otro lugar. ¿Sí? Entonces, Dios se manifiesta, nos invita, nos llama a través de la belleza, de la bondad, del orden, de la realidad de las cosas, que no tiene nada que ver con lo que yo pienso de la realidad. ¿Sí? Todas estas llamadas tienen su origen en Dios, que nos dio la vida, que vela por nosotros y que con ternura desea conducirnos por los caminos de la existencia y que interviene permanentemente de un modo discreto en la vida de cada uno de sus hijos. Dice San Pablo, en Él somos, nos movemos, en Él vivimos. Esta presencia y esta acción de Dios, aunque desgraciadamente quedan ocultas para muchos, se revelan a aquellos que saben adoptar esta actitud de escucha y de disponibilidad. ¿Recuerdan aquel ciego del Evangelio que le sale a Jesús? Y Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Una pregunta quizás tonta. El ciego le dice, yo quiero ver, que vea. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le pedimos eso a Dios? Pues nunca, porque nos la pasamos acá, en este mundo pequeño que nosotros nos hemos construido para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, es una gran lástima que nos privemos de esta acción de Dios y que nos encerremos en el pequeño y decepcionante mundo de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos, de nuestro gusto personal. Porque sin estas llamadas de Dios, sin haber aprendido a oír y a ver, el hombre se queda y permanece encerrado en los límites de su propio psiquismo, de sus imaginaciones, de sus impulsos, de sus fantasmas, en otras palabras. Entonces, nuestro acceso a toda la verdad, a todo el bien y a toda la riqueza de la realidad puede quedar impedido, y puede quedar impedido para siempre, por este complejo mundo de nuestras percepciones, de nuestras representaciones, de nuestros gustos, de nuestras opiniones, de nuestros pensamientos, que creamos nosotros mismos. Entre la representación de la realidad y lo que nosotros nos imaginamos que la realidad es, puede haber una distancia exagerada. ¿Sí? Entonces, no es lo real lo que nos hace sufrir, no es lo real lo que nos aprisiona. Lo que nos aprisiona son lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos imaginamos, nuestras propias percepciones, nuestras emociones. ¿Sí? Por ejemplo, unas realidades de importancia capital nos pueden parecer para nosotros indiferentes, mientras que cosas que no tienen la menor importancia nos acaban. ¿Sí? Entonces, este es el drama constante del pecado de toda la humanidad desde el principio de la creación. Que lo único y primero que Dios quiere que ustedes hagan es que ustedes vean, que ustedes escuchen. Y no estamos acostumbrados a hacerlo por el poder
que le hemos dado a lo que sentimos, a lo que nos imaginamos, ¿sí? Entonces, al hombre en general, a las personas en general, se les dificulta el poder abrirse a la riqueza de lo real, de la realidad, de la verdad, de la belleza, de la simplicidad de Dios. La realidad que Dios nos propone cada segundo para que la vivamos, para que la acojamos, para que estemos en paz. Como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Dónde gastan ustedes la mayor parte de su tiempo, de su preocupación, de su energía, de su esfuerzo? En empeñarse en que lo que ustedes piensan corresponda con la realidad. Y cuando aquello que se imaginan no corresponde con la realidad, se enferman. ¿Sí? Entonces, en ocasiones las llamadas de Dios no son más que para el día de hoy, para el momento presente, un comportamiento para el día de hoy, una palabra de vida para el día de hoy, que les puede llegar por cualquier lugar, incluso por donde menos se imaginan. A veces, incluso creemos, por ejemplo, que el dominio del futuro nos proporciona seguridad y seguridad, cuando es todo lo contrario, porque estaríamos más seguros viviendo paso a paso en medio de la confianza en Dios y poniendo el futuro en sus manos, sin tratar ni de conocerlo ni de dominarlo. Para mí es sorprendente, es exageradamente sorprendente ver las personas y darme cuenta quiénes tienen una simple relación con la realidad y quiénes no. Y vienen con el Padre y me dicen: Padre, fíjese que tengo tantos problemas. ¿Y cuál es el problema de fondo? La falta de relación con la realidad, o una mala relación con la realidad. Aunque las circunstancias de nuestra vida puedan a veces ser difíciles de interpretar, todo acontecimiento al que nos enfrentamos, toda persona a la que nos enfrentamos, lleva en sí la llamada de Dios, el sello de la invitación de Dios. Los acontecimientos buenos o felices pues son invitaciones a la acción de gracias. Los acontecimientos dolorosos son invitaciones a la fe, a la confianza en Dios. Pero Dios está presente en todo y puede hacer que todas las cosas contribuyan a nuestro bien, incluso las situaciones más difíciles y escandalosas. Para que eso suceda, lo único que Dios espera es nuestra cooperación. ¿Y en qué consiste nuestra cooperación? En vivir en la realidad. En vivir en la realidad. Y eso, díganme ustedes, ¿a quién le cuesta hacer eso? De otra forma, ¿para qué tenemos los sentidos? ¿Para qué tenemos los sentidos? Si no vemos, si no escuchamos. ¿Sí? Entonces, cada acontecimiento puede ser aceptado y entendido como una interpelación de Dios, independientemente de sus causas, incluso si son consecuencia de un error o de un pecado. Todo está colmado, embebido de la presencia de Dios. Aunque lo más importante no es tanto interpretar las cosas, sino acogerlas, vivirlas con fe
incluso si no las entendemos. Entonces, ¿quiénes en el Evangelio entraron al banquete de bodas? Los que menos se imaginaron, pero que estaban dispuestos. Los que estaban en los cruces de los caminos. Es decir, que no estaban interesados en sí mismos, en otras palabras. Los otros dijeron: tengo una hacienda, tengo que ir a atender mis asuntos. En cambio, los que entraron fueron los lisiados, los cojos, los pobres, los enfermos, los ciegos. Dios fue y los encontró donde estaban. La situación de cada uno de ellos fue independiente. Si recuerdan aquello de que en la madrugada, después de haber pescado toda la noche, los discípulos de Jesús, en la mañana, ya a punto de salir el sol, ven a Jesús parado en la orilla del agua. Y solo quien lo amaba bien, Juan, dice: es el Señor. Y Pedro se lanzó al mar, al agua, para llegar primero. Metido en la realidad. Metido en la realidad. No metido en sí mismo. No viviendo su propio mundo, ¿verdad?, de sus ilusiones o de sus percepciones. ¿Sí? Entonces, aquel otro ciego del Evangelio que escucha el tropel de la gente, sin ver, ve que Jesús es el que está pasando. Y dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los otros le pedían que se callara. No oían a Jesús, pero oían el ruido de todos los demás. Y le pedían a este hombre que se callara. Su ceguera física no fue impedimento para contemplar a Cristo. Lo vio y supo que Cristo era el que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? 3 cosas bien simples. La primera: nuestros planes, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros gustos, nuestras perspectivas, nuestras imaginaciones, no definen ni tienen nada que ver con la realidad. Ninguno de ustedes es la medida del mundo, en otras palabras. ¿Y por qué darles tanta importancia? Sí. Pongamos esas cosas a un lado y quedémonos con la realidad, con lo que las cosas son en realidad. Lo segundo: creando constantemente en nosotros esta buena disposición ante la realidad, ante Dios. Esa actitud de asombro, como los niños, que de todo se asombran, de todo lo ven. Es más, la mayoría de sus hijos, niños menores de 5 o 6 años, han visto a las almas del purgatorio. La mayoría de ellos han visto, por ejemplo, ángeles, han visto demonios, pero ellos los confunden con la realidad. Pero los ven. Nosotros, entre más crecemos, menos vemos. Entonces, mantener esa disposición natural frente a la realidad, para que Dios nos hable, para escucharlo, para verlo, para que nos dé lo que nos tiene que dar. Y tercero, hay que aprender a orar bien, a rezar bien, y que la oración llegue más allá de lo que yo creo que soy, hasta el fondo de lo que en realidad soy frente a Dios. De eso y de nada más. Y entremos en contacto
con este fondo interior donde Dios nos habita, donde somos lo que somos ante Dios. Estas tres cosas. Entonces, no es nada difícil que ustedes se propusieran este día a ir viendo más y más de la realidad, a irle dando menos y menos poder a lo que piensan, a hacer más grande su mundo, que en ese mundo quepa Dios y quepa la realidad y quepan los demás como son, no como nosotros queremos que sean. Si eso hacemos, pues imagínense, ya empezaremos a vivir desde ahora lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Lo que hoy a través de la fe contemplamos, no va a ser diferente de lo que veamos cara a cara frente a Dios. Sí. Y esto es muy serio. Si la fe no nos lleva a contemplar a Dios desde ahorita, no lo veremos jamás. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.